Y nos vamos con la tercera etapa, ¿no? Tercera etapa de esta grabación de videos que tienen que ver con el tema de ángulos, con ejercicios que yo creé hace algún tiempo y que, digamos, los elaboré de tal forma de que fueran en forma ascendente, ¿ya? De los más simples, los más fáciles, hasta algunos ya que puedan complicarnos un poco más. O sea, que resulten ser ejercicios eh, simpáticos, agradables. Y cuando uno tiene un desafío, ¿no? Tiene que considerarlo de ese modo y cuando lo resuelve, sentirse feliz de la resolución. Y para ir resolviendo cada uno de ellos, yo les di unas sugerencias, ¿ya? Estas sugerencias están en el video uno y el video 2, ¿cierto? Ahora en el video 3 lo voy a mencionar un poco más rápido, ¿cierto? Ahora ya llegamos a la etapa 3 donde van a haber ejercicios que nos van a hacer demorar un poco más el video, por lo tanto vamos rápido con esto. Mi sugerencia entonces para resolver este tipo de ejercicio es que primero hay que colocar los datos del enunciado en la figura. Cualquier dato que me den en el enunciado lo paso a la figura. Segundo, formar 180 grados en ángulos suplementarios. Nuestra primera tarea en estos ejercicios de ángulo es de algún modo tratar de formar los 180 grados en los ángulos que se llaman suplementarios. Después de eso también, punto 3, podemos completar igualdades de ángulo opuestos por el vértice, ¿no? Son súper fáciles de ubicar y bastante útiles para los ejercicios que tenemos que hacer. Y el punto 4, muy importante, que si hay paralela, usar el método de la Z o la traslación de ángulo, que ya lo expliqué en los videos anteriores. Al principio de los videos está, así que ahí lo pueden volver a ver si es que lo necesitan. Y el punto 5, no suponer cosas que ya lo he dicho, ¿cierto? Bastante de que en esto no podemos pensar de que parece que es una cosa, que parece que es la otra. No, aquí lo que me dice el ejercicio, eso es, lo demás es puro suponer, así que no tenemos que caer en eso de suponer, porque seguramente si suponemos algo vamos a llegar a una respuesta que está equivocada. Y listo, y nos vamos enseguida al trabajo, sacamos esta hoja porque aquí aparece entonces el primer ejercicio, que ya estamos en el ejercicio 61, porque recuerden que cada video, el video 1 y el video 2, tiene 30 ejercicios cada uno. Partimos. Alfa y beta son suplementarios. Suplementario significa que la suma de ambos es 180. Ahora, voy a colocar eso aquí, que alfa más beta es igual a 180 grados. Y el ángulo QRT mide 75. Ubicamos aquí QRT. Entonces colocamos que todo eso mide 75. Ya, tenemos las dos informaciones. Una la coloqué aquí para tenerla presente y la otra de que este ángulo mide 75 grados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya lo he dicho. Intentar formar 180 grados. Y aquí lo podemos hacer pero sin ningún problema, porque tenemos que si este ángulo mide 75, lo que falta para 180 me va a dar enseguida el valor de alfa. Entonces no tenemos ningún problema. Alfa más 75 es 180. Alfa más 75 es igual a 180. Por lo tanto, alfa vale 180 menos 75. ¿Eh? Y entonces efectuamos esa resta y llegamos al valor de alfa. Y como ya teníamos este otro dato, que alfa más beta suman 180, vean que son ángulos que se cruzan, ¿cierto?, en una parte, pero que la medida de ellos da, al sumarlos en total, 180 grados. Y como alfa es 105, reemplazo aquí alfa por 105 más beta igual a 180, y eso me va a permitir calcular el valor de beta, que es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Me piden beta, entonces dejo beta 180 y pasamos el 105 restando, hacemos la resta y eso da 75. Y listo, 75 grados, estamos todos con ángulo, todo en grados. Entonces, ahí está la respuesta del ejercicio. Listo, vamos al 62. Dice, el ángulo QMR
es el 20% del ángulo PMR. PMR es, me están preguntando por este ángulo, que lo voy a colocar X. Ya, entonces, me dicen que uno de ellos, que este ángulo, QMR, es el 20% del otro. ¿Ya? Es el 20%. ¿Qué significa 20%? Si yo lo escribo así, 20%, en forma de fracción, tengo que escribirlo como 20 partido 100. Simplifico por 10. Después simplifico por 2. 2 en 2, 1, 2 en 10, 5. Y me queda un quinto. Claro, porque decir 20% es lo mismo que decir un quinto. ¿Ya? Y entonces me conviene tenerlo así como fracción para ahora colocar que QMR entonces es el 20%, que decir que QMR es un quinto del otro ángulo. O sea, un quinto de, como nosotros le pusimos X, un quinto de X. Podríamos haberle puesto cualquier letra, ¿cierto? Entonces, tenemos estos dos ángulos que sabemos que al sumarlo X más un quinto de X va a corresponder a 180 grados. Y tenemos entonces que sumar estos dos. Sumar una X más un quinto X. O sea, una más un quinto. Esta suma la voy a hacer enseguida aquí. 5 por 1, 5. Y 5 más 1, 6. Y me queda 6 quintos. O si quieren el 1 lo escriben como 5 quintos. Y 5 quintos más 1 quinto son 6 quintos. Ya, estábamos sumando X, así que 6 quintos de X igual 180. Dejo aquí 6X y el 5 que está dividiendo, lo dejo al otro lado multiplicando. Multiplico 5 por 180. ¿Ya? Esa multiplicación da 900. Y ahora 900 lo dividimos por 6. Y esa división es 150. Entonces, este ángulo X, que es el que estábamos determinando, PMR X, o tiene su medida de 150 grados. Ya, hay una forma de resolver el ejercicio 62. Recuerden que en los videos anteriores les dije de que ustedes lo que pueden hacer es, cuando yo en este momento estoy mostrando el ejercicio, poner pausa, ustedes copian el ejercicio en su cuaderno, en una hoja de resolución, y lo hacen, ¿ya? Y después comparan con lo que yo he hecho y comparamos resultados y procedimientos. Sigamos. 63. L1 y L2 son paralelos. Ya, tenemos entonces que esta línea con esta línea, estas dos son paralelas. Del momento que hay paralelas, nos recordamos que podemos utilizar la Z o la traslación de ángulo, en fin. Veamos ahí qué vamos a hacer. PQ es bisectriz. PQ, acá tenemos PQ, que es bisectriz del ángulo, ¿cierto? Que tiene una medida, que es 65, y la otra no la tiene. Pero el hecho de que sea una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, si este mide 65, enseguida determinamos que ese otro ángulo también mide 65. ¿Ya? Bueno, lo habitual es que cuando habla de bisectriz, diga bisectriz de qué ángulo es. Aquí dice bisectriz nomás, entonces lo consideramos de esos dos ángulos. Y después también me dice que RS es otra bisectriz. Entonces, si este ángulo es X, este otro tiene que ser también X, porque la bisectriz lo divide en dos ángulos iguales. Si uno es X, el otro es X. Ya, y ahora tenemos que resolver y nos está faltando aplicar lo de las paralelas, ¿cierto? Porque ya apliqué lo de las bisectrices, pero las paralelas, nada. Así que ahora lo aplicamos. ¿Y cómo? En total, la medida total de este ángulo, que incluye al 65 y al 65, va a ser la suma de los dos. 65 más 65, lo cual da 130. Y este 130, que está bajo la paralela L1, lo voy a colocar entonces bajo la paralela L2, 130. ¿Cierto? Sabemos que esta medida va a ser la misma que está bajo la paralela L1, bajo la paralela L2, la misma medida.
Y tenemos x más 130. X más 130 igual a 180. Están sobre una recta. X más x, 2x. Pasamos el 130 restando 180. Menos 130 da 50. Y 50 dividido 2, 25. X es 25, me fijo en qué me están preguntando. Justamente me preguntan por el ángulo X, así que la respuesta es 25 grados. 64. Ya, acá sí que tenemos una mezcla de líneas e indicaciones. Bueno, pero vamos a ver. Vemos que no tenemos ninguna recta como para formar 180. Entonces vamos a tener que trabajar de algún otro modo. Y el otro modo puede ser de completar la totalidad, ¿cierto? Sabemos que en total estos ángulos tienen que sumar 360, así que con eso nos vamos a dedicar a trabajar. Primero, vean que aquí tenemos este ángulo, así que le estoy indicando, de 260 grados. Significa entonces que lo que nos falta aquí, así, lo que nos falta, para completar los 360 son 100 grados. Ahí sí, 260 más estos 100, 360. Ya. También yo puedo seguir completando, ¿cierto? Porque aquí tenemos 210, y si hay 210, yo puedo completar este ángulo. ¿Ya? Entonces, tenemos 210. ¿Cuánto falta para 360? 150 grados. Entonces, tenemos este ángulo que mide 150. Tenemos este ángulo que mide 100. Está puesto el valor acá, ¿cierto? Pero es lo mismo. Este mide, lo voy a colocar ahí para que lo vean más claro. Tenemos ese que mide 100. Entonces, x más 100 más 150 grados, sumando x más 100 más 150, si sumo estos tres, ¿cierto? Es igual a 360 grados. X más 100 más 150 son 250 igual a 360. Restamos el 250 y al restarlo entonces nos da como resultado 110 grados el valor de X. Listo, o sea, un ejercicio en el cual todo lo que tuvimos que hacer tenía que ver con completar 360 grados. Seguimos, 65. Ya, nuevamente acá nos damos cuenta que no tenemos recta para completar 180, pero sí tenemos la medida de tres ángulos, los cuales nos permiten formar 360, ¿cierto? Si partimos desde acá, completamos todos estos ángulos y llegamos hasta acá nuevamente, esos son 360 grados. Por lo tanto, vamos a escribirlo como x más 14 más x más 21, que son estos dos ángulos, y eso se le suma el que mide 3x, y eso corresponde a 360 grados. X más x más x son 2x, y 2x más 3x son 5x, más, ahora sí, 14 más 21, 35 igual 360. Por lo tanto, 5x es 360 menos 35. Hacemos esa resta y colocamos nada que ver este primer valor, este es un 3. Hacemos la resta y nos da 325, que tenemos que dividirlo por 5. 5 en 32, 6. 25 son 65. Ya. Bueno, ustedes hacen si quieren, la división aparte, en fin, como sea, pero ahí tenemos la división hecha. Y x nos da entonces 65 grados. Me fijo que me están preguntando. Me preguntan por x. Ya, perfecto. 65 grados la respuesta. 66. Vamos al ejercicio 66. Como siempre, los datos, ¿cierto?, del enunciado los paso a la figura de inmediato.
PQ y PS son perpendiculares. Ya saben que este símbolo perpendicular me indica que estas dos líneas, estos dos trazos, estos dos, en este caso semirecta o rayos, son perpendiculares, o sea que miden 90 grados. Forman un ángulo de 90 grados. Ahí sí. PQ con PS, y lo marco con el símbolo que tenemos para marcar 90 grados. Marcamos los 90. Después, PR con PT, acá tenemos PR con PT, también son perpendiculares, o sea, también forman ángulos de 90. Ahí está marcado el otro 90. Y nos preguntan X menos Y. Ya, eso es lo que tenemos que resolver. Veamos entonces cómo resolvemos esta expresión. Si aquí tenemos 90 y este ángulo mide Y, lo que resta aquí, o lo que nos falta, este ángulo que nos falta, va a ser, o va a medir 90 menos Y. Repito eso. Si tenemos 90, ¿cierto? 90, y eso es igual a este ángulo Y, más ese ángulo que no lo conocemos, que le voy a poner ya A. Si este 90 es igual a Y más A, entonces ¿cuánto vale A? Se despeja y pasamos Y al otro lado, y de ahí sale ese 90 menos Y. ¿Ya? Entonces, ahora con el otro 90, vemos que tenemos X, ¿ya? Y esta medida que le colocamos 90 menos Y. O sea, no le colocamos, resultó 90 menos Y al resolverlo. Entonces ya podemos hacer aquí una expresión del modo siguiente. Esa X que vamos a sumar con 90 menos Y, X sumado con 90 menos Y, me da entonces 90. Por lo tanto, podemos simplificar los 90 y me queda que X menos Y es 0. ¿Ya? ¿Y qué me estaban preguntando eso? El valor de X menos Y. Entonces, estos dos ángulos, para que dé 0, obviamente tienen que ser ángulos que miden lo mismo. Y como miden lo mismo, por eso que al restarlo da 0. Ya. Siguiente. M paralelo con N. Ya, tenemos estas dos líneas, estas dos rectas que son paralelas. Después nos dicen que alfa es a beta como 7 es a 2, ya he explicado en los videos anteriores, que esto significa que alfa es un múltiplo de 7 y que beta es un múltiplo de 2. ¿Y cómo se anota eso? Que alfa es un múltiplo de 7, colocándole alfa 7K. Y beta es un múltiplo de 2. ¿Cómo se anota eso? 2K. ¿Cierto? Múltiplo significa que es 2 por algo, 7 por algo. Y ese algo, como no lo sabemos, lo simbolizamos ahí como K, que puede ser cualquier letra. Ya, tenemos esa información. ¿Qué hago ahora? Puedo aplicar, tengo las paralelas, así que obviamente si me las dieron es para que las utilice. Aplico que este ángulo alfa, o 7K, lo puedo colocar, aquí está sobre esta paralela, lo puedo colocar sobre la otra paralela, en esta posición, ahí. Entonces lo colocamos ahí en la misma posición sobre la paralela M, sobre la paralela N, y coloco alfa 7K para poder trabajar entonces con estos dos ángulos que son 7K y 2K. 7K más 2K es igual a 180 grados. La suma de estos dos ángulos es igual a 180. 7K más 2K son 9K igual a 180 y dividimos por 9 y nos queda que K es 20. Significa que estos números 7 a 2 tienen que ser amplificados por 20 para saber cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Ya. Voy a colocar aquí al lado que alfa, que le corresponde 7K, ¿cierto? Va a ser 7 por 20. 140 grados.
Y beta, que su medida corresponde a 2K, es 2 por 20. O sea, 40 grados. ¿Qué nos preguntan? Ni alfa ni beta. Nos preguntan X. ¿Ya? Aquí está la medida de X. Pero esta medida de X es la misma que beta. ¿Cierto? Si traspasáramos esa medida, trasladáramos, ¿cierto? Tendríamos que estos dos tienen la misma abertura, miden lo mismo, por el hecho de haber paralelas. Entonces, si sé beta, sé cuánto es X. Y beta ya sabemos que es 40 grados. Significa que X es 40 grados. Excelente. Vamos con el siguiente, 68. Ahora tenemos tres líneas paralelas. ¿Eh? Nos hablan de esta línea P, de Q, que está por acá, y de AB, esas tres. ¿Ya? Esta y esta. Entonces las tres son paralelas. También R con S. También R con S. Esta línea con esta. ¿Ya? Lo puedo colocar ya. Esa con esta. Ya. Inventando ahí símbolos, inventando cosas como para que me acuerde cuáles son paralelas, cuál con cuál. Y nada más. Y ahora tengo que resolver. Ya. Entonces empezamos. Sabemos que en nuestra primera resolución, en fin, nuestra primera sugerencia es la de... No, la segunda, porque la primera sugerencia es colocar los datos en la figura, ya los colocamos, ¿cierto? La segunda es de completar 180. Y podemos hacerlo si este mide 40, puedo completar aquí, por ejemplo, puedo completar sin problema, que este mide 140, 40 y 140. Puedo también completar este ángulo, o si quiero aplicarlo ángulo opuesto por el vértice, así que llegamos a que ese mide 40. Y ya podemos aplicar las paralelas, porque ustedes ven que entre estas dos paralelas está este trazo, lo que nos forma una Z, ahí, esa Z que se forma con las dos paralelas. Entonces sabemos que si ese mide 40, este de aquí también mide 40, ¿cierto? Estos dos miden 40. Bueno, y aquí tenemos que Q y AB también son paralelas. Estas dos líneas son paralelas. Y si son paralelas, nos fijamos en que también tenemos ahí formado una Z. Y entonces podemos seguir aplicando nuestro teorema. A ver, tenemos que R es paralelo con S. Ya me estoy fijando porque antes de aplicar eso, lo que le estaba explicando recién, tengo que aplicar que como R y S son paralelos, esto, R y S, ahí tenemos la Z formada, ¿ya? Esa. Y entonces, si este mide 40, ese mide 40. Ya. Ahora aplico lo que estaba explicando recién, porque me faltaba ese paso, porque ese valor no lo tenía. Ahora lo tengo. Entonces aquí fíjense en esta Z que se forma acá, ¿cierto? Si este es 40, este mide 40. Conclusión, la X, lo que falta para completar 180, 140. X entonces, 140 grados. Un ejercicio ahí inventado en base al 40 que fue tomando distintas posiciones hasta llegar a este valor y nos permite determinar X, que es 140 grados. Ya, un ejercicio, no podemos decir que es de gran dificultad, pero de repente uno se enreda con tantas líneas que hay. Vean que en el ejercicio siguiente, ejercicio 69, tenemos la medida en grados y minutos. Así que yo voy a resolver este ejercicio. Si alguien no trabaja con grados y minutos, que hay como dos o tres parece que hay tres ejercicios, simplemente se salta estos ejercicios, ¿ya? Pero si quiere aprender de qué se trata, bueno, apréndalo. Simplemente voy a colocar que esos 113 grados 27 minutos más X es igual a 180 grados. O sea, seguimos manteniendo que la suma de estos dos es 180. O sea, no tendría por qué cambiar.
Entonces, X, si lo despejo, va a ser 180, paso restando, menos 113 grados 27 minutos. Ya, el asunto está, ¿cómo resto? Si siempre hemos restado puros grados, y ahora aparece esto de grados y minutos. Bueno, haciendo lo siguiente. El 180 grados lo vamos a escribir como 179 grados, y el grado que no estoy escribiendo lo voy a anotar como minutos, porque un grado corresponde a 60 minutos. Eso hay que saber, ¿ya? Cada grado está compuesto por 60 minutos. Y ahora sí le puedo restar 113 grados 27 minutos. Hago la resta común y corriente, ¿ya? Así que aquí da 3, 33. Eso está en minutos. Y resto grado con grados. Aquí da 6, ahí también da 6 grados. Y ahí está el resultado entonces en grados y minutos. Y esa es la respuesta. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, y en el 70, vean ustedes que tenemos algo similar como para practicar lo anterior. Entonces coloco que X más 36 grados 49 minutos. Por el hecho de estar sobre una recta, la suma de los dos es 180, son ángulos que se llaman suplementarios, ¿ya? Bueno, vamos entonces al procedimiento que sería hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? Tenemos 180 grados y esta expresión que está sumando lo coloco al otro lado restando. Y para poder hacer la resta, los 180 grados lo escribo como 179 grados y el grado que no estoy escribiendo ahí lo paso a minuto. Un grado corresponde, equivale a 60 minutos. Y le restamos los 36 grados 49 minutos. Hacemos la resta, ¿cierto? Ahí 1, esto está en minutos, 11 minutos. Aquí 6 a 9, 3, 3 a 7, 4, 143 grados, 11 minutos. Listo. Esa es la respuesta para este ejercicio. 71. Grados, minutos, segundos. Ya, no hay, o sea, se agrega otro elemento, pero ni un problema. Vamos con el ejercicio. Vemos otra vez que estos dos ángulos que me están dando están sobre una recta. Así que sin ningún problema sabemos que la suma de X más los 100 grados 12 minutos 42 segundos es igual a 180 grados. Entonces, X es 180 y esto lo vamos restando menos 107 grados 12 minutos 42 segundos. Ya, ¿cómo restamos? Que ahora se nos agregaron, ¿cierto?, los segundos. Voy a partir haciendo lo mismo que hacía en el ejercicio anterior. Estos 180 grados lo voy a escribir como 179 grados y 60 minutos. Ya, pero ahí tengo grados y minutos y yo necesito segundos también. Bueno, entonces colocamos 179 grados y los 60 minutos lo escribimos como 59 minutos. Y el minuto que no estoy colocando lo escribo como segundos y entonces me queda 179 grados, 59 minutos, 60 segundos. Y ahora que ya tengo los tres, puedo restar con 107 grados, 12 minutos, 42 segundos. Efectuamos la resta. Esto da 18 segundos. 12 en 59, 2, 9, 7, 47 minutos. ¿Ya? Y operatoria de resta, ¿no? 2, 7, 72 grados. Listo. Ahí está la forma en que se trabaja con grados, minutos y segundos. Así que bueno, si lo has trabajado bien y si no, no es nada complicado aprenderlo. Ustedes ven de que son pasos simples y aprendibles. Ya, sigamos avanzando. Vamos al ejercicio 72. Dice S paralelo con U. Ya, aquí tenemos S por acá. Ahí tenemos U. Estas dos son paralelas.
El ángulo TQU es lo que me piden, vamos a poner X. Ya. Y bueno, tenemos ahí dado los 50 grados. Ya, eso es lo que tenemos que resolver. A ver, ¿de qué forma resolvemos? Bueno, si me dieron paralelas, es porque algún ángulo quieren que lo traslademos de una parte a otra, ¿cierto? Eso de trasladar, colocamos entre comillas, ¿ya? O también utilizar la Z, ¿ya? Ahora, aquí no sé si se darán cuenta bien de la Z que se forma, porque no es una Z media extraña, porque aquí tenemos estas dos son paralelas, ¿cierto? Estas son las paralelas. Y ahí tendríamos esa especie de Z que se nos forma. Ahí, ¿ya? A ver, lo voy a remarcar. Mira, estas dos son las paralelas, ¿cierto? Y esta es una línea que las atraviesa. Entonces, ahí tenemos esa especie de Z donde 157 va a tener la misma medida que todo este ángulo, que es 50 más X. Y listo, ahí está planteado. Ahora es cosa de resolver. Sabemos que ese 50 que está sumando, a este lado lo vamos a dejar, lo vamos a colocar restando. Entonces X es, y hacemos la resta, lo cual da 107. Y ahí está listo porque... no me pedían X. Me están pidiendo el ángulo TQU. TQU, así, es justamente X. Ya, tenía razón. 107 grados, resultado del 72. Siguiente. Ya, primera sugerencia, hacerle caso, colocar todos los datos en la figura. Si me dicen que OB, entonces bisectriz del ángulo COA. Aquí está COA. Y B, OB, me dicen que es bisectriz. Entonces enseguida marco que estos dos ángulos son iguales por el hecho de haber una bisectriz que divide el ángulo. B significa 2, ¿cierto? Divide en dos partes iguales, ¿ya? Si dijera que lo trisecta, es que lo divide en tres partes iguales. Ya, tenemos que DO es perpendicular con OC. Ya le he dicho que perpendicular significa entonces que entre estas dos trazas o líneas se va a formar un ángulo de 90, así que ubicamos aquí DO con OC y ahí marcamos los 90, y ya saben ustedes cuál es el símbolo para indicar que ese ángulo mide 90 grados. Ahora, si alguien lo coloca con números, le pone 90 grados, tampoco no tiene nada de malo, ¿eh? Se puede colocar, ya. Pero es costumbre simbolizarlo con ese cuadradito que se forma ahí en el vértice. ¿Y qué más? Nada más. El ángulo COB le colocamos X. Ese es el que me están pidiendo. Pero si yo ahí coloqué X, ¿cierto? Y estos dos ángulos son iguales, este otro también tiene que medir X, ¿ya? Si son iguales, lo que coloque en uno tengo que colocar en el otro. Y entonces ya tenemos todos los ángulos para formar los 180 grados que hay sobre esta recta AE. Entonces, A más 90 más X, A más 90 más X es igual a 180 grados. X más X son 2X, y como quiero despejar la X, todo lo que no sea X, al otro lado, con la operación contraria. Entonces esta A va a quedar menos A, 90 menos 90, y 2X es. Y ahí podemos restar el 180 con el 90. 180 menos 90, 90 menos A. Obviamente no puedo restar este número 90 con esta letra A. Entonces ahora despejo la X, que este 2 está multiplicando, nos va a quedar al otro lado, dividiendo a todo lo que esté al otro lado, 90 menos A dividido 2. Y ahí hemos determinado el valor que me estaban pidiendo de X, que representa ahí al COVX. Y ese es el resultado, ¿ya? Entonces es un resultado dado en forma literal. Me refiero que da un resultado con letras. 74. Ya. De a poco, ¿cierto? Ya se los dije desde el primer video. Va subiendo el nivel de dificultad. Pero de eso se trata.
ángulo 1 igual ángulo 2. Lo marco enseguida. El 1 igual con el 2. El 3 es igual con el 4. El 3 es igual con el 4. Vean que ahora coloco dos rayitas, porque el 1 es igual con el 2, ¿cierto? Esa es una igualdad. Y el 3 igual con el 4 es otra igualdad, por eso le coloco con dos rayitas. Después me dicen que el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 65 grados. A ver, este ángulo, le voy a poner un vistito. El ángulo 2 con el ángulo 3, esos dos, si uno los suma, da 65 grados. ¿Ya? Si sumo el 2, el ángulo 2 con el ángulo 3. ¿Y qué pasa si sumo el ángulo 1 con el ángulo 4? ¿Ya? También me va a dar 65. Claro, porque el 2 y el 3 tienen la misma medida que el 1 y el 4. Por lo tanto, al sumar el 1 con el 4, también voy a obtener 65 grados. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo X más el ángulo 3 más el ángulo 4, la suma de todos estos es igual a 180 grados. ¿Ya? Pero, como sabemos ya que el 2 y el 3 suman 65, ¿ya? Y también que el 1 con el 4 suman 65, me queda 65 más 65 más la X igual 180. 65 más 65 son 130, más X igual 180, restamos los 130 y la resta da 50. Listo, X entonces 50. Ejercicio, claro, yo digo listo, así como si rápido, fácil. No son fáciles. Esto, de repente hay que pensarlos bastante para llegar a la resolución. Por eso que le estaba diciendo de que cuando ustedes estén viendo el video, si ven un ejercicio y quieren hacerlo, pausen el video, ¿cierto? Y lo hacen primero, intentan hacerlo. Y si lo pueden hacer bien, y si no, no importa, pues, mirarán el procedimiento para que después en otra oportunidad ya tengan idea de cómo se puede resolver este tipo de ejercicio. Ya, sigamos entonces con el 75. Dice, el ángulo AOE mide 132 grados. Vean que AOE corresponde a todo este ángulo. A ver, lo voy a colocar aquí. 132 es este ángulo completito. Ya. Me dicen después que el ángulo 1 y el ángulo 2 miden lo mismo. Ya, marcado. Que el 3 mide lo mismo que el 4. Dos rayitas, el 3 con el 4. Pero ahí me agregan algo más. Que el ángulo 1 mide 2 veces el ángulo 3. Este ángulo 1 mide 2 veces el ángulo 3. ¿Ya? Ahora, el 1 y el 2 son iguales. Así que si el 1 son 2 ángulo 3, el 2, por el hecho de ser igual al 1, también es 2 veces el ángulo 3. ¿Ya? Entonces tenemos 2 ángulo 3, 2 ángulo 3, 1 ángulo 3 y el 4. ¿Qué pasa con el 4? Bueno, el 3 y el 4 son iguales. Así que decir ángulo 3 o ángulo 4 va a ser en cuanto a medida lo mismo. O sea, yo aquí donde está el ángulo 4 puedo decir que es lo mismo que el ángulo 3. Para colocar entonces en definitiva lo siguiente, que 2 veces el ángulo 3 más 2 veces el ángulo 3 más el ángulo 3 más el ángulo 3 es igual a el total, que son 132 grados. O sea, sumé el ángulo 1, 2, 3 y 4, pero con el correspondiente valor que le sacamos, que es 2 ángulo 3, 2 ángulo 3, 1 ángulo 3, ángulo 3. Ya, y entonces tenemos, ¿cuántos ángulos 3 hay? Aquí hay 2, y 2 son 4, más 1 5, más 1 6, hay 6 ángulos 3 igual a 132. Entonces el ángulo 3 mide 132 dividido 6.
2 por 6, 12, a 13, 1, 12, 2. Ya, el ángulo 3 mide 22. Pero me preguntan el ángulo 3. No, me preguntan por el ángulo 4. Pero ni un problema, porque el ángulo 3 y el ángulo 4, ahí está marcado, son iguales. O sea, si el ángulo 3 mide 22, obviamente que el ángulo 4 también mide 22 grados. Ya, 75, perfecto. 76. Nos encontramos nuevamente con las razones. Las razones 1 es a 3 es a 8. ¿Ya? O sea, la x está multiplicado por 1, es un múltiplo de 1, la y es un múltiplo de 3 y la z es un múltiplo de 8. Y esto ya supongo que ustedes ya lo aprendieron por todo lo que le he dicho. K corresponde entonces, como x es múltiplo de 1, es una k, le coloco ahí una k. La y es un múltiplo de 3, 3k. Y la z es un múltiplo de 8, 8k. Bueno, y no solamente eso, yo les dije de que eso que yo acabo de hacer de colocarle una k, 3k, 8k, en fin, es lo que pueden hacer en cualquier tipo de ejercicio, de la materia que sea y del contenido que estén viendo. Si salen razones, ustedes pueden trabajar con eso. Y el ejercicio les va a salir. Entonces, ahora vamos al desarrollo donde la suma de k más 3k más 8k es igual a 180 grados, porque estamos sumando estos tres ángulos que están sobre la recta PQ. Tenemos en total 8 más 3, 11, más 1, 12. 12k es igual a 180, y esto me lo sé de memoria. 180 partido 12 es 15, eso es lo que me sé. Es bueno aprender eso, ¿eh? Que 12 por 15 es 180. ¿Ya? Sale bastante, entonces es mejor saberlo. 12 por 15, 180. Ya, saqué que k es 15. Significa que estos valores de x y z están amplificados por 15. 15 por 1, 15 por 3, 15 por 8. Ya. ¿Qué me están pidiendo? Y. La y es el múltiplo de 3, o sea, 3 por k, o sea, 3 por 15, y eso es 45. 45 grados. Listo, 76. 77. ¿Ya? Piensen en cuánto tiempo estuve dedicado a crear todo este tipo de ejercicios, ¿no? Para tratar de ir variando y encontrando, no sé, niveles de mayor dificultad. Y aquí nos encontramos con otro, a ver, ¿será tan complicado como se ve? Nos preguntan por x más y. Tenemos una x, tenemos una y, tenemos un 40 y tenemos un x más y. O sea, esto es lo que tenemos que saber. Pero del momento que uno escribe esto como la suma de todos estos ángulos igual a 180, se da cuenta de lo siguiente: que el ángulo x más el ángulo y, aquí estoy sumando, x más y, más el que mide 40, más el que mide x más y, es igual a 180. ¿Ya? Y entonces vean lo que ocurre acá. X más x son 2x. Y más y son 2y. Y este 40 que nos va a quedar al otro lado restando. O sea, 2x más 2y es 180 menos 40. Y eso es 140. Ya. Entonces vean que tenemos 2x más 2y. Y nosotros queremos una x más una y. ¿Ya? Entonces, ese 2 es el que nos está incomodando. ¿Qué hacemos? Algo que se puede hacer con las ecuaciones sin ningún problema. Dividir toda la ecuación por 2. Dividimos toda la ecuación por 2, porque 2 dividido 2 da 1, entonces queda x, aquí también queda y 140 dividido 2 da 70. Y llegamos a lo que nos estaban pidiendo, x más y. X más y es 70. ¿Ya? Así que eso es. También uno podría haberse dado cuenta que aquí tenemos 40, ¿cierto? Y aquí tenemos x más y, aquí tenemos x más y. Estos dos ángulos son iguales. Entonces, si hay 40, ¿cuánto falta para 180? 140. Y esos 140 está dividido aquí en dos ángulos que son iguales. 70 y 70. Eso. Ya, 78. Vamos a 78.
X más Y es 72. ¿Ya? La suma de estos dos ángulos es 72. Lo vamos a colocar así. Ahí está. 72. X más Z es igual a 66. Aquí tenemos entonces también esas dos medidas y lo colocamos así, que eso es igual a 66. Ya. Y es todo lo que tenemos. Y me preguntan entonces, ¿cuál es la medida de Z? ¿Ya? Eso es lo que tenemos. A ver, si tenemos que estos dos ángulos miden 72 y estos dos miden 66, podríamos determinar este ángulo que no tenemos ahí. Porque el 72 más ese ángulo Y, que no sabemos cuánto es, más 66, tiene que darnos 180, porque estamos sobre una línea recta. Y 72 más 66, primero antes de el igual, coloco más, porque voy a sumar primero el 72 más 66, y queda 138 igual a 180. Ahora sí, 180 menos 138. Efectuamos la resta, ¿cierto? Y ahí llegamos entonces a 42. Hemos determinado que este ángulo mide 42 grados. ¿Ya? Entonces, si Y mide 42, en estos valores que tengo acá, porque ahí me dice que X más Y es 72, ¿cierto? O aquí en la figura X más Y es 72, como Y ya lo sabemos, reemplazo la Y por 42 y eso me permite despejar para encontrar X. 72 menos 42 da 30. La X es 30. Ya, tengo X, tengo Y. Y ahora en la otra medida que me dan que X más Z es igual a 66, el valor de X, lo acabamos de sacar, es 30, así que puedo aquí reemplazar X por 30 y después despejar Z. 66 menos 30, 36. Y ahí llegamos entonces a lo que nos estaban pidiendo, que es el valor del ángulo Z, 36 grados. 79. Ya, continuamos. Aquí tenemos que X partido Y es igual a 2 partido 5. Esta expresión la podemos también anotar así. X es a Y como 2 es a 5. ¿Ya? Así que podríamos trabajarlo así tal como está, donde habría que multiplicar cruzado, pero quizás se nos podría complicar. Tal vez sea más fácil trabajarlo así. ¿Por qué? Porque entonces trabajamos todo en base a K. Porque de aquí sacamos, ¿cierto?, que X corresponde a un múltiplo de 2, 2K, y que la Y corresponde a un múltiplo de 5, o sea, 5K. Y entonces al tener esto, en base a la letra K, podemos colocar los valores aquí de cada ángulo. Si aquí me dice 3X, va a ser 3 veces 2K. La X vale 2K, entonces 3 por 2, 6K. La Y es 5K. Y X partido 2, X, la X es 2K, y 2K dividido 2 es K. ¿Se fijan que se nos simplifica si lo trabajamos de esta forma? Porque todo queda en base a la letra K. Y ahora notamos que 6K más 5K más K es 180 grados. 6 más 5, 11, 11 más 1, 12K igual a 180. Otra vez salió 18 partido 12, o sea, 15. Porque ya aprendimos que 12 por 15, 180. Ya. Ahora que sabemos entonces cuál es el valor de K, nos preguntan por X más Y, ni un problema. La X, aquí está X, son 2 veces K, o sea, 2 veces K es 2 por 15, la X 30 grados. La Y son 5 veces K, o sea, 5 veces 15, nos multiplicamos, 5 por 15, 75. Y como nos piden la suma, sumamos el 30 más el 75. Resultado 105 grados, ¿eh? Todo en grados. Vamos a 80, de ejercicio 80. Ya, ¿qué pasa con el ejercicio 80?
Dice, a ver, nos piden el valor de y. Tenemos un x más y, un 72, un 2x menos y. ¿Ya? Podríamos colocar acá que 72 más x más y es 180, pero no sé si nos convendrá plantear eso. Tal vez sea mejor trabajar con estos ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Ya? Y colocar que x más y es igual a 2x menos y. Tal vez eso sea mejor. Puede ser. Si aquí tengo 2x, paso la x para acá restando. Y aquí tengo una y esta otra y la coloco a este lado. Entonces, y más y, 2y. 2x menos x, x. Ya. Entonces, esto me permite concluir que cada x equivale a 2y. ¿Ya? Aquí. Esta x equivale a 2y. Entonces, si equivale a 2y, 2y más y me da 3y. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me sirvió hacer todo esto? De que este ángulo que está expresado con dos incógnitas me quedó en base a una sola. Y eso es importante tenerlo, obtenerlo. Entonces, 72 más 3i, aquí al lado, 72 más 3i, son los dos ángulos sobre una recta igual a 180. Por lo tanto, 3i es 180 menos 72. Ahí cálculo de... Ustedes ya saben resolver ecuaciones sin problemas, ¿cierto? 180 menos 72 es 108 y lo dividimos por 3 y esa división entonces nos da 36 grados. Que eso estaban pidiendo el ángulo, ahí está, ¿cierto? El ángulo I, así que I 36 grados. Continuamos. 81. Nos piden el valor de A y nos dicen que un ángulo es A menos B y el otro es A más B, pero está sobre una recta. Entonces, ni un problema para plantear que A menos B sumado con A más B es 180. Y en esta suma vemos que tenemos menos B más B, que eso da 0. Y tenemos A más A, lo cual da 2A igual a 180. Y 180 dividido 2 es 90. Miren, qué maravilla. A 90 grados. Perfecto. 82. Ya, a ver, ¿qué enredo es este? Tenemos una medida A, X, X medio y todo este ángulo bastante grande que mide 5 veces A. Ya. A ver, como este ángulo no lo tenemos, no voy a poder aquí hacer una suma para completar 180, así que voy a trabajar con todos los ángulos. O sea, voy a sumar el ángulo A más el ángulo X más el ángulo X medios más el ángulo que mide 5A y eso es igual a 360. Llegué de donde partí. Partí de acá, llegué ahí, entonces 360 grados. Y vamos a tener que resolver esto, ¿ya? Pero aquí vemos de que no vamos a poder sacarle un valor, un número a la A, así que vamos a tener que trabajar con esa A, así nomás. Ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar X más X medio y todo lo demás lo voy a dejar en el otro lado. Esta A que va a quedar negativa y este 5A que va a quedar negativo. Ya. De esa forma entonces lo hice. Aquí tengo X más X medio, o 1 más 1 medio. Esto se puede resolver así enseguida, esta suma. 2 por X, 2X y 2X más X, 3X dividido 2. ¿Ya? Lo que yo acabo de hacer está cuando ustedes pueden sumar, por ejemplo, 2 más 3 quintos. ¿Cómo sumo 2 más 3 quintos? 5 por 2, 10 y 10 más 3, 13 quintos. ¿Ya? O sea, sumar un entero con una fracción. Y la mejor forma de sumar es así, se hace de inmediato, porque uno podría sacar mínimo como múltiplo, pero pierde tiempo. Ya. Y aquí tengo 360 menos A menos 5A, son en total menos 6A. Y 3X es igual a, y este 2 pasa multiplicando,
2 por 3, 60, son 720 y 2 por 6 son 12A. ¿Ya? Multipliqué entonces este 2, que aquí estaba viendo, multipliqué en el otro lado. Y ahora, ese 3, que multiplica a la X, lo paso dividiendo. ¿Puedo dividir? Si divide ambos, sí puedo dividirlo. Entonces, vamos a hacerlo eso, porque aquí se puede. 720 dividido 3, 240. Menos 3 en 12, 4A. Bueno, yo lo divido así mental, ya tantos años haciendo cálculo, entonces uno se acostumbra a hacer cálculos de ese tipo. Pero si no, uno lo hace aparte y divide con toda calma y lo saca. Ya. Y ahí tenemos lo que estaban pidiendo, el valor de la X, que dio en función de A. Así se dice, ¿eh? Se dice en función de A cuando en la respuesta quedó en base a una letra A. ¿Ya? Entonces calculamos X en función de A. Ahí está. Seguimos. 83. A más B más C, 72. Ya, entonces aquí voy a colocar un 72 porque la suma de los tres ángulos me da esa medida. Y después me dice que B es igual a C y es igual a A partido 2. A ver. B y C son iguales, ahí lo marqué que son iguales, pero también son iguales a A partido 2. O sea, esta B es lo mismo que A dividido 2 y C también es A dividido 2. ¿Ya? Me dicen que B y C son iguales entre sí, pero también ellos son iguales con A partido 2. Y por eso B y C lo reemplacé por A medio, A medio. Y entonces al hacer eso me quedó que A más A dividido 2 más A dividido 2 es igual al total, suma estos tres ángulos, entonces es igual a 72. Y ya, eso es lo que tengo que resolver. Entonces aquí si saco el mínimo como múltiplo, que es 2, está partido por 1, 1 en 2, 2, 2 por A, 2A, más 2 en 2, 1, 1 por A, 2 en 2, 1, 1 por A, igual 72. En total tenemos 2, 3, 4 letras A. 4A dividido 2 igual 72. Pero 4 dividido 2, ni un problema para dividirlo. 4 dividido 2 da 2, 2 letras A igual 72. Y entonces la A es, y este 2 que pasa dividiendo 72 y la división da 36. Sacamos el valor de A y justo nos están pidiendo cuánto mide el ángulo A. Listo, 36 grados. Siguiente. 84. Ya, tenemos que A más C como dato, ¿cierto? Suma 160, o sea, no, suma 62. Ya. A con C, ahí le coloco esa marquita para acordarme que son esos dos los que suman 62. Y B con D, B con este, suman 71. Y me preguntan por el valor de E. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar que el ángulo A más B más C más D más E suma en total 180 grados. La suma de esos 5 ángulos me da 180. Ya. Pero A más C es 62. La suma de A más C. Eso da 62. Y la suma de B, ahí lo tengo anotado, de estos dos, o allá arriba, ¿cierto? De B con D, que son esos, también tengo su valor, que es 71. ¿Ya? Entonces, 71. Más este ángulo E es 180. Entonces, sumé aquí A más C o lo reemplacé por su suma que es 62, B más D lo reemplacé por su suma que es 71 y E lo dejé igualado a 180. Sumo esto, da 133 más E igual a 180. Entonces E es 180 menos 133. ¿Ya? Y ahí efectuamos la resta correspondiente, se resta y obtenemos el valor de la E. ¿Listo? Eso.
Seguimos entonces con el siguiente. Seguimos con el siguiente ejercicio, que es el 85. Ya, como dato tenemos que i menos 2a es 30. Me preguntan por x más y. Ya, aquí tenemos otros datos que nos dieron. Ahí está el ángulo y, acá está el ángulo x, tenemos el ángulo 2a, tenemos que todo esto mide 70, una mezcla de cosas. Así que aquí veamos de qué forma vamos a poder trabajar en este ejercicio, donde, como para que ustedes también se puedan guiar, cuando yo tengo tantas incógnitas, ¿no? Entonces tengo que tratar de reducirla, que si son tres, ojalá me queden dos o una, en fin. Miren, y menos 2a es igual a 30. Ya, lo voy a colocar ahí. Y menos 2a igual a 30. Si despejo la i y paso el 2a, la i vale 30 más 2a. Entonces la i vale 30 más 2a. Ya, veamos de qué me puede servir eso. Ya tengo que la i tiene un valor basado en sí o en función de a. La x, como me dan este valor 70, yo puedo colocar que x más 2a, x más 2a es 70. Lo que significa que la x al despejarlo es 70 menos 2a. Y entonces tengo que la x es 70 menos 2a. Pero aquí ya tengo la x y tengo la y. Luego, si me están pidiendo x más y, reemplazo lo que yo acabo de sacar. La x lo reemplazo por 70 menos 2a, más, y la y lo reemplazo por 30 más 2a. Y, oh, qué maravilla, se simplifican los 2a y 70 más 30 es 100 grados. Listo, ahí está la resolución. Lindo ejercicio. Ya. 86. Tenemos que determinar a más b partido 2 más c partido 2 igual. No sabemos cuánto. Aquí lo único que sabemos es que a más b es 180, que a más c también es 180. Bueno, pero no solamente nos basamos en formar 180, sino que recuerden que el otro paso después de formar 180 es fijarse en los ángulos opuestos por el vértice. Y si nos fijamos aquí en los ángulos opuestos por el vértice, estos dos ángulos son iguales. O sea, si este mide b, este otro, en vez de c, yo también puedo colocarle b. ¿Ya? O, cuando me piden a más b partido 2 más c partido 2, este valor c ya sé que es lo mismo que b. Entonces yo podría colocar a más b partido 2 más b partido 2. A más la mitad de b más la mitad de b. Y la mitad de una manzana más la mitad de una manzana, ¿cuánto es? Una manzana completa, ¿cierto? La mitad de una manzana más la mitad de una manzana. O sea, b medio más b medio es lo mismo que b. Por lo tanto, necesito saber cuánto es a más b. Y a más b es 180. La suma de a con b están sobre una recta, su suma es 180. ¿Ya? Otro ejercicio que cuando uno quiere hacer, ¿cierto?, no resulta tan fácil porque hay que darse cuenta de todos estos detalles, principalmente esto, de los ángulos opuestos por el vértice, que todos ángulos son iguales, y de ahí entonces darse cuenta de que conviene trabajar en base no con b y c, porque cuanto menos incógnitas tengamos, mejor. Entonces c lo reemplazamos por b, y ahí nos damos cuenta que queda b medio, y eso es una b. Y listo, y llegamos al resultado. Ya, 87. Seguimos con los enredos. A ver, el ángulo A es igual a 2 ángulo B. Este ángulo A lo voy a colocar acá enseguida. Es 2 veces el ángulo B o 2B. ¿Ya? Pero también es igual
al ángulo C más el ángulo D. ¿Ya? Aquí me está diciendo que el ángulo A es 2 veces el ángulo B, pero también es igual al ángulo C más el ángulo D. O sea, el ángulo C más el ángulo D es lo mismo que el ángulo A. ¿Ya? Ahí vamos con eso. Pero yo al ángulo A le coloqué 2B, 2 veces el ángulo B. Entonces, si A es 2B, como nos indicaron acá, esta A también es 2 veces el ángulo B. Por lo tanto, tenemos este ángulo que es 2B, este ángulo, falta el más X, más B, y más A, pero A es 2 veces B. A ver, sumé 2B más X más B más 2B, 180 grados. Tenemos aquí en total 2, 3, 5 letras B más X igual a 180. Por lo tanto, la X es 180 y esto que pasa restando, y la X es 180 menos 5B. O sea, un resultado literal en función de B. 88. Los datos a la figura. A es B más 15, entonces B más 15. El ángulo A, B más 15. El ángulo B es C más 20. Y el ángulo C, D más 25. A ver, aquí se nos complicó la cosa porque tenemos A, B, C, D, y cuando fui haciendo el reemplazo de cada uno me quedó con B, C, D, o sea, me volvió a quedar con hartas incógnitas. Ya, ¿qué podemos hacer para solucionar un ejercicio de este tipo? Ya lo he dicho antes que lo ideal es que lleguemos a tener el mínimo de cantidad de incógnitas. En este momento yo tengo B más 15 más C más 20 más D más 25 más D igual a 180. Todo eso tenemos. Sumé este. B más 15, C más 20, D más 25 más D, 180. Ya, sumé todo eso. Me fijo que al menos aquí tengo D y aquí también tengo D. Entonces podríamos dejar todo en base a D. Ahora, puede uno dejarlo en base a lo que quiera, ¿eh? A la A, a la B, a la C, igual el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, yo puedo empezar a reemplazar valores. Como le decía de que es conveniente dejarlo en base a una sola, ya, la letra C, esta C, o el ángulo C, vean, C es D más 25. Entonces voy a reemplazar esta C. Ya voy a dejar todo esto igual, más la C entonces es D más 25 más 20 y todo lo otro igual, más D más 25 más D igual 180. Y ya tengo entonces todo en base a D, pero este no, B. Ya. ¿Qué es lo que hago? Bueno, también intento escribirlo en base al ángulo D. Sé que B, lo voy a colocar acá, sé que B es C más 20. ¿Ya? C más 20, ahí lo coloqué. B, C más 20. Pero C, aquí está C, es D más 25. C es D más 25, más 20. O sea, en conclusión, B es lo mismo que D más 45. O sea, esta B puedo reemplazarlo por D más 45 más 15 y todo lo otro lo dejo igual. Ahí. Y todo el ejercicio me quedó en base al ángulo D. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 letras D. 4D. Más, aquí tenemos que ir sumando todo esto. 45 más 15 da 60. 60 más 25 son 85.
más 20, ¿ya? 105, más 25, 130, igual 180. Restamos el 130, 180 menos 130 da 50. ¿Ya? Y determinamos el valor de D haciendo la división 50 dividido 4. ¿Ya? Ya lo voy a escribir acá. 1 por 4, 4, 5, 1, bajo el 10, 2, 2 por 4, 8, 2, 5, 12,5. ¿Ya? D es 12,5. Ya, pero vean ustedes que no me están pidiendo D, me están pidiendo A. Pero ya sabemos que A, ahí lo tenemos. A ver, ¿me queda espacio? No, no me queda espacio. Aquí entonces lo voy a colocar. A ver, sabemos que A es B más 15. ¿Ya? A es B más 15. Entonces, necesito el valor de la B. ¿Ya? Necesito el valor de la B para calcular lo que me están pidiendo. ¿De dónde saco el valor de B? Aquí. ¿Ya? De aquí lo saco. B es D más 45. Como la D es 12,5, 12,5 más 45, se suma esto y da 57,5. Listo, ya sé cuánto es B. B es 57,5 y le sumo 15. Y llegamos al resultado final. Sumando 57, esto da 72,5 grados. Y ahí tenemos el ángulo A. Bueno, resultó ciertamente con alguna complicación por lo largo, lo extenso y por la cantidad de letras, ¿cierto?, que tenemos que resolver, pero aquí lo que uno tiene que estar consciente de que cuando yo tengo que trabajar un tipo de ejercicio así, donde hay muchas incógnitas, tengo que tratar de algún modo de hacer de que todas se cambien a una sola, ¿ya? Y ahí despejar y seguir haciendo. Bien, vamos con el 89, ejercicio 89. Nuevamente tenemos dos ángulos que están sobre una recta, lo que significa que 2x más y sumado con x más 2y es 180 grados. Nos preguntan por x más y. ¿Qué hacemos? Bueno, acá no tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Es escribirlo como suma de 180 y después sumar lo que tenga. 2x más x, que son 3x, y más 2y, que son 3y, igual a 180. Y ahora darnos cuenta de que acá tenemos el triple de x y el triple de y. No, nosotros queremos x más y. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo por 3. Al dividirlo por 3 me queda x, acá me queda y 180 dividido 3, 60. Listo el 89. Y 90. Tenemos entonces el último ejercicio. A ver, me están preguntando por A más B más C más D, pero me dan como dato que el S1 y el S2 son paralelas, ¿ya? Entonces, nuevamente eso de trasladar un ángulo, ¿cierto? O de utilizar la Z, aquí nos va a ayudar bastante. Además que fíjense que acá tenemos ángulo opuesto por el vértice. Bueno, ahí vamos a ver qué cosa, cuál de todas las cosas que estoy diciendo nos va a servir más. Miren, este ángulo C, ¿ya?, que está sobre esta paralela, sobre una de las paralelas, lo puedo colocar entonces en esta misma posición ahí, sobre la otra paralela. Ese mide C. ¿Ya? Perfecto. Esto, ahí. En la misma ubicación. Sobre la paralela, sobre la paralela. Vean el valor de D. Está en esta posición bajo la paralela. Entonces, bajo la paralela en esa posición, coloco ahí D, que es la misma ubicación, ¿cierto? Lo único que en vez de esta paralela es en la otra. Y al hacer ese cambio, solamente ese, vean que aquí tengo A más D más B, A más D más B y más C. Y esa suma es
360 grados, la suma de estos cuatro ángulos. Y ahí, bueno, está en otro orden, pero ahí está, eso es lo que me están pidiendo, la suma de los cuatro ángulos. Resultado, 360 grados. Bien, terminamos. Entonces, ya están listos los tres videos referentes a ejercicios de ángulos. Ahora viene el siguiente desafío, que es hacer esto mismo que estuvimos trabajando ahora en estos videos, pero hacerlo con triángulos. Ya hay una dificultad un poco mayor y después seguiremos avanzando, pasando a otras figuras geométricas. Ya, espero entonces que el tema de ángulos sea etapa superada y ejercicio que ustedes le den de ángulo lo puedan resolver sin ningún problema. Nos vemos. Chao.